Buenos días. Quería agradecer mucho a Cibeles. La verdad que nos han recibido hermosamente y es muy lindo estar aquí en el Uruguay, volver a visitarlos y poder compartir los conocimientos que tenemos, que hemos ido acumulando junto con Eduardo, porque empezamos a trabajar en esta enfermedad juntos. Desde que se encontró el achaparramiento del maíz y el Dalbolus maidis en Argentina, en 1991 se encontró el achaparramiento. A partir de entonces estoy trabajando en esta enfermedad. Bueno, lo que tenemos allí es una foto de rayado fino de Uruguay, de una planta de Uruguay. Lo que tenemos aquí es una foto con síntomas de espiroplasma, ya no me acuerdo si de Uruguay o no, pero esto sí es de Uruguay. Vamos a tratar de ver ahora la parte de los patógenos. ¿Qué es lo que transmite la chicharrita? Y vamos a ver el sistema en general. Y como fitopatólogos, ¿qué hacemos? Los fitopatólogos estudiamos los ciclos, ¿sí? Cuando estudiábamos fitopatología, estudiamos los ciclos. ¿Para qué estudiamos los ciclos? Estudiamos los ciclos para saber en qué momento del sistema podemos atacar. En dónde es más débil el sistema y podemos entrarle. Bien. Vamos a ver si... El patosistema, a diferencia de otros patosistemas de virus y de molicutes en el maíz, es un patosistema muy simple. Ya lo dijo Eduardo recién, es la chicharrita del maíz, esa chicharrita que transmite 4 patógenos y los transmite solo al maíz. Si nos ponemos del otro lado, podemos decir, 4 patógenos usan 2 hospedantes alternativamente, la chicharrita y el maíz. Estos patógenos están o en la chicharrita o en el maíz. Cuando el maíz no está, estos patógenos usan a la chicharrita para pasar de maíz a maíz. Entonces, ¿cuál va a ser el punto más importante donde nosotros vamos a atacar? O le damos resistencia al maíz, o aprendemos a controlar la chicharrita. Vamos a los patógenos. Son 4 patógenos, 2 bacterias, 2 virus. Las 2 bacterias son un espiroplasma, y la otra un fitoplasma. Las 2 son molicutes. ¿Qué son los molicutes? Son bacterias que no tienen pared celular. ¿Se acuerdan que las rickettsias tenían la pared celular como en pedazos? Estas no tienen pared celular. Entonces, durante mucho tiempo que se hablaba de esta enfermedad, se creía que era virus, porque ellas pasan a través de los plasmodesmos como pasan los virus. Pasan a través de los filtros bacterianos, porque así los fitopatólogos trabajaban así, molían y pasaban a un filtro bacteriano. Y estos cruzaban esos filtros bacterianos. ¿Pero por qué? Porque no tienen pared celular. Hasta que estaba un fitopatólogo mirando en un microscopio electrónico, entró un veterinario, porque los molicutes nos afectan a los humanos y a los animales. No estos mismos, pero hay molicutes que afectan a los animales. Entonces entró y dijo, mira, tenés un molicute. No, dice, estoy trabajando con virus. No, tenés un molicute ahí. ¿Sí? Entonces tenemos 2 virus, 2 bacterias. La diferencia entre el fitoplasma y el espiroplasma es que el fitoplasma no lo podemos cultivar en una caja de Petri. Al espiroplasma sí se encontró un medio de cultivo para cultivarlo, hemos podido hacer un buen antisuero y tenemos una serología floritruco. El fitoplasma hay que hacer PCR y es bastante más complicado. De los virus, este virus, el rayado fino,
se encontró en Argentina en el 82, mucho antes que se encontrara el Dalbulus. El Dalbulus la primera vez se encontró en el 90, pero en el 48 se citó que estaba en remolacha azucarera. Perfecto. Entonces, en el 91 se encontró en Argentina el espiroplasma, pero en el 84 se había encontrado en Argentina, en la zona de Pergamino, el rayado fino. Al espiroplasma y el fitoplasma son muy dependientes de la temperatura. Perdón, el espiroplasma solo es dependiente de la temperatura. Al fitoplasma no le importa, anda por las zonas calientes, por las zonas frías, de igual manera, y al rayado fino tampoco le importa la temperatura de afuera. Está en las zonas templadas, está en las zonas frías. Y este último virus es un geminivirus. Nosotros en Argentina, en África, hay un geminivirus que destruye los maíces. Entonces teníamos un antisuero y cada tanto cuando vemos cosa rara lo probamos para ese antisuero porque no vaya a ser que estemos empezando, que esté viniendo una epidemia, entonces para prevenirnos. Bueno, estábamos en pandemia, vinieron unos maíces dulces que son muy buchones, si alguien trabaja en maíz dulce, el maíz dulce es muy buchón, vinieron unos maíces dulces de las zonas cercanas al Paraná, cercanas a Santa Fe, y vinieron a mi casa porque estábamos en pandemia, no nos podíamos mover, y yo digo, ¿qué tiene esto? Eran unos maíces bronceados. Tenían rayado fino, tenían espiroplasma, pero tenían algo más que... Entonces le hicimos PCR y les hicimos esa serología con ese kit para geminivirus y daba muy suavecito. Entonces los miramos al microscopio electrónico, y es esto que vemos aquí. Es un geminivirus. Buscando en la bibliografía, los brasileros 2 años antes lo habían encontrado, tanto en el Dalbulus como en los maíces, y lo habían publicado, ¿sí? En la zona de Río de Janeiro. Entonces, el patosistema, volvamos, es vector, 4 patógenos y maíz. De este sabemos poco y nada, porque recién lo encontramos, no sabemos cómo se transmite. De estos 3 sabemos que se transmite en forma persistente propagativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se multiplica en el vector, el vector toma estos patógenos de la planta, se multiplican dentro del vector, pasan a las glándulas salivares y de las glándulas salivares, cuando ellos van a comer al floema, toman de ahí, meten ahí. ¿Sí? Se multiplica dentro de la planta entre un mes, más o menos, más. En el caso del rayado fino, puede variar de entre la semana y 45 días. Todavía no sé muy bien por qué esa variación. Normalmente el espiroplasma aparece en las plantas, los síntomas recién al mes y medio que la planta fue infectada. Esto fue en Argentina con los viajes con el doctor Birla. Hasta el año 2000 no encontrábamos Dalbulus por debajo del paralelo 30. Desde el año 2000 en adelante, cada vez que viajábamos, hacíamos distintos viajes, íbamos por la ruta, nos bajábamos, sacábamos plantas al azar, las llevábamos, no nos robábamos choclo, lo llevábamos al laboratorio y hacíamos serología. Bien, esto era hasta el año 2000 estábamos más o menos tranquilos. En este momento, hace 2 años, hemos encontrado espiroplasma rayado fino en las puertas de la Patagonia. Lo que dijo el doctor Birla, el Dalbulus y probablemente el Dalbulus, las enfermedades con certeza están a todo lo largo y lo ancho del país. El Dalbulus está determinado por Paradel hasta en el año 22 hasta Balcarce.
No lo hemos encontrado un poco más abajo, pero es cuestión de buscarlo nomás, porque sabemos que hasta ahora esos 4 patógenos solamente los transmite Dalbolus maidis. Acá estuvimos contigo, Eduardo, ¿no? Sí. Y esto es el Valle del Río Negro. O sea que tenemos a todo lo largo y lo ancho. La enfermedad se llama achaparramiento. No es un nombre que le hubiéramos puesto nosotros. Es un nombre que le pusieron los mexicanos porque la planta queda achaparradita. ¿Sí? Nosotros le hubiéramos puesto enanismo, no sé, pero achaparramiento no. Entonces, la enfermedad es producida por 1, por 2, por 3 o por 4 de esos patógenos. En el caso en Argentina, el más frecuente, el más abundante y el que nos ha producido más problemas hasta hace 3 o 4 años es el espiroplasma. Se encuentra en todo el continente americano, se detectó en el NOAA, dijimos, en Tucumán, en 1990-91. Desde el 2003-2004 ya lo encontramos en la zona maicera núcleo, o sea que desde 2003-2004 probablemente ya está en Uruguay. Cuando una planta está infectada con espiroplasma, tenga el síntoma que tenga, va a disminuir su rendimiento desde 50% en adelante. En general, en promedio, eso es lo que como agrónomos tenemos que pensar. Está enferma con espiroplasma, golpea un 50% el rendimiento. ¿Lo veamos o no lo veamos? El espiroplasma entonces es parte del complejo del Meibashi. El Meibashi, el fitoplasma, es más difícil de ver, no tiene una sintomatología típica y es fácilmente confundible con la sintomatología del espiroplasma. Y además es más difícil de diagnosticar, es más caro en la PCR y nosotros tenemos el antisuero para espiroplasma que es mucho más barato hacer una serología. Les quería contar de que en la campaña 2001, también lo hicimos con el doctor Birla, fíjense, ya en 2001 había zonas que tomé esta porque es lo más cercano al Uruguay. Toda esta zona tenía entre 30 y 100% de plantas, de lotes con plantas enfermas. Perdón, los lotes tenían entre un 30 y un 100% de plantas enfermas en la campaña 2000-2001. Y estos eran los datos que teníamos en ese momento. Esto es incidencia, esto es presencia o ausencia por NC y esto es presencia de Dalbolus maidis. Esto está determinado por Paradel y por Birla. Y esto es en el año 2021, el ingeniero Pablo Leiva, que no sé si anda por acá, me dijo que iba a intentar venir, me mandó esa foto, me mandó estas fotos. ¿Sí? Acá, 2021, casi no hay duda de que hay espiroplasma. Y acá, esta sintomatología acá, es una sintomatología que es exclusiva del espiroplasma. ¿Cuáles son los síntomas indicativos? Uno de los síntomas, perdón, estas las mandó también Pablo Leiva el 23 de abril del 2024. Esta sintomatología de borde rojo, entrando desde afuera hacia adentro, desde el borde, la nervadura central queda verde, después puede ponerse amarillo alrededor del rojo o no, dependiendo del híbrido, y después el rojo y después el borde suele necrosarse o no, dependiendo del híbrido. Y estas son también fotos. Y aquí no hay duda de que esto es rayado fino. Fíjense, cada uno de esos puntos luego se unen
Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en esas plantas. Esto les acabo de mostrar el doctor Birla, que ya reportó Gámez en el 79 la presencia de rayado fino en el Uruguay. Esta es la sintomatología típica del espiroplasma. Si vemos eso, no hace falta hacer serología. Estas estrías cloróticas que nacen de la lígula hacia la punta de la lámina y son bien cloróticas, con el borde que no es homogéneo, es un borde bien difuso, pero las estrías son muy netas, eso es espiroplasma, no hay duda. Eso es rayado fino, nada que ver una cosa con otra. El achaparramiento puede estar producido por rayado fino, por espiroplasma, por el geminivirus o por el fitoplasma. ¿Qué es lo que pasa aquí y qué es lo que pasa aquí? Acá el virus entró al floema y no se quedó en el floema, salió del floema hacia las células parenquimáticas que rodean al floema. ¿Sí? Y está afectando a las células parenquimáticas que acompañan el floema. Y eso es la clorosis que vemos. Lo que estamos viendo son las células parenquimáticas afectadas, cloróticas, y por eso es como que estamos viendo cada una de las nervaduras de esa hoja. Estos son los síntomas más parecidos del Mays-Ballestant, también los bordes rojos, y muchas veces se cortan los bordes, tienen como cortes. Muchas enfermedades que van por los haces vasculares producen cortes en los bordes, se producen hijuelos en la base de los tallos y se producen multiespigas. Esta sintomatología en general la producen el fitoplasma y también la produce el espiroplasma, pero el fitoplasma suele dar más brotes. Y este es el daño que produce el fitoplasma y el espiroplasma. El fitoplasma y el espiroplasma son metidos por el dalbulus al floema y los tipos se quedan en el floema, porque el floema es su caja de Petri. El floema es el medio de cultivo para el fitoplasma y el espiroplasma. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo una célula del floema y todas las pelotitas que ven ahí, cada una de esas es una célula de espiroplasma. Ese floema la planta está intentando mandar lo que está fotosintetizando hacia la caña o hacia el grano y no puede, o está tratando de sacar los fotosintatos que almacenó en la caña abajo para llenar el grano y no puede. La planta entiende que se le acabó el ciclo y se entrega a como estuviere. Cuando el floema se bloquea en alguna parte de la planta entiende que ya se acabó y se entrega. Y esto es lo que pasa. Esta planta, en una de esas estaba enferma, pero se enfermó más tarde, o el espiroplasma por alguna causa se multiplicó menos y dejó pasar savia. Acá en algún momento bloqueó la savia, la planta entendió que se le acabó, el grano que venía con mucha humedad creciendo para recibir los hidratos de carbono, de golpe se deshidrata porque no está recibiendo los hidratos de carbono, el choclo todo se achica, las chalas quedan como estaban y entonces el grano se pone como dentado y puede empezar a entrar agua, micotoxinas, hongos con micotoxinas, empieza a haber agua adentro de la chala y los granos empiezan a brotar porque el agua saca los inhibidores o todavía aquí este grano no
terminó de tener madurez fisiológica. Entonces, este es el daño que nos hace el espiroplasma y el fitoplasma, el bloqueo de los floemas. También produce algunos desbalances hormonales, pero el principal bloqueo al bolsillo es este. Cuando la infección ha sido muy temprana, vamos a tener esto. Digamos, no puede desarrollarse porque no le está llegando al grano, no le está llegando hidratos de carbono al grano, y ahí lo vemos como cuando vamos a la cosecha encontramos esto. Esto en Argentina pasa desde hace 30 años. Y yo les dije a los productores, les dije a los colegas, muchachos, estamos teniendo... No, se entregó porque le faltó nitrógeno, se entregó porque le faltó, porque tuvo golpe de calor, porque tuvo... No, tenía espiroplasma. Y aquí vemos en esta campaña cómo ya están brotándose las mazorcas todavía con el maíz en pie. En la zona templada, en Buenos Aires, en Entre Ríos y muy probablemente en la parte de abajo del Uruguay, los síntomas en la zona templada son estos. Esas plantas tienen 100% de espiroplasma. Y esas plantas entonces van a producir un 50% menos de lo que podrían. ¿Cómo lo vemos? Miren, aquí afinemos el ojo un poco más y vamos a ver esas bandas cloróticas que decíamos, desde aquí para acá. Miremosla en esta, aquí están las bandas cloróticas en las hojas. Y miren, sigamos con acá también están las bandas cloróticas. Y acá, arriba, vemos el enrojecimiento desde los bordes hacia adentro. Esto lo puede producir temperatura, lo puede producir cuestiones fisiológicas. Esto también, pero sumemos esto, más esto, y prestemos un poco más de atención, busquemos más plantas, busquemos en la misma planta distintas hojas. ¿Sí? Esto también lo puede producir problemas de frío, problemas de nutrientes, exceso de magnesio, falta de magnesio, desbalances, pero es muy indicativo. Miren, este borde ya se está poniendo rojo, rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo y hacia el borde. Eso es muy probable que allí tengamos espiroplasma o fitoplasma. Acá no hay duda de que tenemos espiroplasma. No hay duda. Las bandas cloróticas que nacen desde la lígula y que se estiran y con bordes, acá parece bastante lineal el borde, pero aquí ya vemos que no. Entonces, este síntoma se da solo en las zonas muy cálidas o en infecciones muy tempranas o con el inóculo concentrado, muy concentrado, mucha chicharrita, o en materiales muy susceptibles. Los yanquis hicieron un experimento de, bien. Lo que hicieron fue, de una planta con síntoma así, el borde medio rojizo, la entraron al laboratorio con calor y se pone así, con las bandas cloróticas. La sacan de vuelta al frío y vuelve. ¿Qué pasa? El floema que está tapado, porque al espiroplasma le gusta el calor, entonces crece y tapa el floema. Cuando tiene frío, descrece, empieza a pasar savia y volvemos de vuelta a tener esta sintomatología. Bueno. Más síntomas, multiespigas, síntomas rojos, esto es cerca de Rosario. Rayado fino, a partir del 2021 el rayado fino empezó a aparecer en gran cantidad. Antes aparecía una planta, otra planta, alguna planta en Buenos Aires, alguna planta en Tucumán. A partir del 2021 aparece en gran cantidad. Esta es notable porque acá hay necrosis.
Y el rayado fino tiene la característica que puede tener distintas variantes, y algunas variantes son necróticas. Y esto yo no lo he visto en Argentina. Acá tenemos la doble infección. Tenemos el espiroplasma y tenemos el rayado fino. Si afinamos el ojo, miren acá el espiroplasma, y tenemos el rayado fino. Y cuando hacemos corte, vemos el espiroplasma aquí, estas son las células del espiroplasma, y aquí el rayado fino. ¿Ah? Bueno, el rayado fino puede producir grano salteado. Problemas fisiológicos también, problemas de estreses, de calor también pueden producir grano salteado. El espiroplasma no produce grano salteado, el espiroplasma principalmente bloquea. Entonces, esto puede ser rayado fino o estrés. Esto es solo estrés. La punta seca, la punta no fecundada es estrés. No le echemos la culpa al espiroplasma ni al rayado fino. Es estrés ambiental. Y esto, y esto es espiroplasma. Como ven, ahí cortó el llenado antes. Maíces dulces, cerca de Santa Fe, 2021, y también estuvimos en comunicación en esta campaña con el ingeniero Leiva, que mandaba fotos exactamente iguales. Le dije, mándeme muestras para hacer los análisis. No pudimos, estábamos en pandemia y es toda una historia pasar la frontera, pero aparecían estos síntomas en donde además aparece ahí un potivirus. Los potivirus los transmiten los pulgones. Entonces aparecen no solamente los 4 patógenos del achaparramiento, sino aparecen los pulgones. Y entonces pasamos de tener un patosistema con los 4 patógenos, maíz y dalbulus, a sumarle los potivirus con al menos 2 potivirus distintos transmitidos al maíz y al sorgo por pulgones y ¡pum! Acá sí se transmite por semilla. El achaparramiento no se transmite por semilla. Ahí tenemos la chicharrita y los pulgones conviviendo muy tranquilamente. Una buena madre que adoptó. Bien. Además de los potivirus, miren, esos son 2 potivirus, infección mixta de 2 potivirus. Miren qué parecido al achaparramiento. Ojo. Esos son 3 potivirus distintos, 2 que vienen del sorgo, 1 que viene del trigo. Miren qué parecido el achaparramiento. Esos son solo potivirus. Estos son 2 potivirus, Marco Juárez, sugarcane y MDMB, pulgón. No es achaparramiento. Esto es campaña 2021 en donde este brote epidémico de rayado fino, espiroplasma y potivirus se dio en toda esta parte de Argentina y no incluí Uruguay, pero las fotos del ingeniero Leiva indicaban que también en Uruguay y en Paraguay teníamos este brote epidémico producido por varios patógenos. Volvemos entonces, me interesa recalcar que estos son estreses ambientales, no es achaparramiento, y que esto puede ser rayado fino o puede ser estrés. Tenemos que mirar la hoja. Entonces, es importante mandar al laboratorio y tener certeza de qué es lo que aparece. Miren, en este caso, las muestras eran para espiroplasma. De las 10 muestras que pedimos, 2 tenían espiroplasma. 9 tenían rayado fino. Todas tenían potivirus. 2 tenían maiz chlorotic. El maiz chlorotic lo transmiten los trips y los coleópteros, y cuando se mezcla con algún potivirus, produce la necrosis letal. Así que ahí había 2 plantas con necrosis letal. Estoy en una fiesta de virus y espiroplasma, y toda la culpa se la llevó el espiroplasma. Acá es lo mismo, Jujuy 2019,
Miren, otra vez, de las 10 plantas que solemos pedir, 7 tenían rayado fino, una sola tenía espiroplasma. Otras tenían, esto es potivirus y esto es el maize chlorotic, el que junto con esto produce la necrosis letal. Esto es provincia del Chaco, también 2019. Venimos con el problema del espiroplasma, acá no tenemos duda que tenemos espiroplasma. Venimos con el problema desde el 2019 ya en muy altos porcentajes. Y miren lo que tenían, eran 4 plantas. HPV, esto es un virus que lo transmiten los ácaros desde el trigo. Y es fácil de ver. En el lote que tenemos al lado del trigo, el maíz, el ácaro se mueve poquito, camina poco. Entonces se va buscando morfi desde el trigo, cuando se empieza a entregar, hacia el maíz nuevo. Entonces lo vemos bien en el borde. Pero no le echemos toda la culpa al espiroplasma. Esto, también, fíjense que también 3 de esos tienen espiroplasma, pero también tienen necrosis letal. Esto es el virus que transmite el ácaro. Y miren esto. Cuando nosotros vemos esto, todo el mundo lo ha visto. ¿Y qué decimos? No, me faltó nitrógeno, no, me falta zinc, no, me falta no sé qué. ¿Sí? No, muchachos, eso es un virus que transmite un ácaro desde el trigo. Y estos son los síntomas en maíz del virus del trigo. Se los traje porque me parece importante. Entonces, yo sé que no estamos con mucho tiempo, pero volvamos entonces, ¿de qué depende la sintomatología del achaparramiento? Va a depender de cuál es el patógeno o los patógenos que se han transmitido. Va a depender del momento de infección. Si la infección ha sido desde la pluma hasta B6, B8, esa planta va a estar bastante complicada si también depende de la temperatura ambiente. Si hace calor y lo que entró fue espiroplasma, si lo que entró es el rayado fino, lo podemos ver ya a la semana los síntomas. Si lo que entró es rayado fino y entró temprano, la planta va a quedar ahí. Si lo que entró es el espiroplasma, la planta va a seguir creciendo, ni la vamos a ver, nos vamos a ir de vacaciones, va a decir qué bueno que está este lote. Cuando vamos a volver, recién vamos a ver los efectos 1 mes y medio después de que estuvo la chicharrita. El germoplasma, hay mucha diferencia en el comportamiento de los germoplasmas. Voy a pasar rápido para que lleguemos ahí porque me parece importante. Y otra cosa, el momento de la evaluación. El momento de la evaluación es importante porque el rayado fino lo podemos evaluar en cualquier momento, porque a la semana lo vemos. Al espiroplasma solamente lo tenemos que evaluar o lo podemos evaluar desde R4. No busquemos evaluarlo antes, porque antes no lo vamos a encontrar. Va a estar, todavía no vamos a ver el daño. Lo vamos a ver desde R4 y luego en espiga. Esto es este año cerca de Santa Fe, en Rafaela, Interrafaela. Acá hubo un 100% de espiroplasma y de rayado fino. Que además de los problemas o de los por qué que dio el doctor Birla, voy a agregar uno que es fundamental para nosotros, fundamental, y son los guachos. Miren, esto fue en 2006-2007, en los guachos de Córdoba, esta era la cantidad de mal de Río Cuarto que tenían los guachos y esta era la cantidad de espiroplasma que tenían los guachos. Si necesitamos 3 meses sin maíces, que era lo que pedía el doctor Birla, sin ningún tipo de maíz, ni cultivado, ni el de Doña Rosa, ni el de traspatio, ni el guacho. Y nosotros en Argentina tuvimos 2 años de seca y esos años de seca quedaron muchos lotes en pie y muchos lotes que se cosecharon
las espigas pasaban por atrás. Y en esta campaña va a pasar exactamente lo mismo. En esta campaña Argentina está llena de guachos. No hay. No tenemos esos 3 meses sin maíz que necesitamos para que no tengamos problema. ¿Ok? Luego baja el porcentaje de infección, ya en los lotes, teníamos un 5%, un 6%, un 10% de espiroplasma. SS es Cornerstone espiroplasma. Bien, esto les traje para que veamos cuáles son los porcentajes de infección cerca del Uruguay. Provincia de Santa Fe. Estas Ercilia y Ceres están cerca del límite norte del Uruguay. Los porcentajes de espiroplasma han sido 172%. Y de rayado fino, 0,1458. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tanto diferencia? El rayado fino, al observarse y al poder multiplicarse muy corto tiempo, y se ve muy corto tiempo y la chicharrita lo toma en muy corto tiempo también. Entonces se transmite de lote a lote con mucha facilidad. En cambio el espiroplasma, como necesita un mes hasta multiplicarse dentro de la planta y que la chicharrita lo tome, se transmite de lote a lote con más distancias. Entonces es como más generalizado el espiroplasma. Fíjense, y estas localidades están cerca de Paysandú, más o menos estuve mirando están cerca de Paysandú. Miren los porcentajes de espiroplasma que tenemos en esta campaña y estos son los porcentajes de rayado fino que hemos tenido en esta campaña cerca de Paysandú. En la parte de Buenos Aires y de La Pampa, los porcentajes son despreciables. 1 de cada 10 plantas sospechosas, 0, 0, 2 de cada 5 plantas sospechosas, 2 de cada 5 plantas sospechosas. De rayado fino, 1 de cada 5 plantas. No es para preocuparse lo que tenemos en provincia de Buenos Aires, sí es para preocuparnos lo que tenemos en provincia de Santa Fe. Bueno, estos son trabajos que hemos hecho que indican que la temperatura mínima de invierno y las precipitaciones de invierno, o sea, lo que describía el doctor Birla, las temperaturas mínimas de invierno hemos tenido 2 o 3 inviernos, casi sin inviernos los anteriores. Este ha sido un invierno importante, pero en este ha quedado mucho guacho. ¿Sí? Entonces, digamos, el frío que pudo matar el guacho o que pudo matar la chicharrita está compensado por la cantidad de guachos que tenemos en el invierno. Y las precipitaciones de invierno, ¿por qué son importantes? A mi entender, y es mi hipótesis, por lo que dijo el doctor Birla, la chicharrita necesita humedad. Entonces, si el invierno es más o menos húmedo, o puede refugiarse dentro de un cultivo en donde va a haber humedad, ella va a poder sobrevivir todo el invierno. Bien, entonces, sinteticemos. ¿Cuáles son los factores asociados a la enfermedad achaparramiento del maíz? Primero, la presencia de maíz. Segundo, la presencia de maíz. Tercero, la presencia de maíz. Los inviernos benignos y con agua. El nivel poblacional del vector. En cada fecha de siembra sucesiva en Argentina se está pidiendo concentrar fechas. Si todos concentramos fechas, hacemos el vacío sanitario y luego tratamos de concentrar fechas, la población que haya se diluye entre todos. En cambio, si hacemos escalonadito, le estamos dando cada vez bomboncitos al Dalbulus para que vaya creciendo su población. Hay germoplasmas de buen comportamiento. Los terápicos a semilla, a mi entender, hicieron que bajara violentamente el porcentaje de infección desde que aparecieron los terápicos en semilla en Argentina, que fue 2005-2006, hizo que bajaran violentamente de 100% a 20% o a 5% en general. Ahora, ¿qué pasó? Desde el 2017 en adelante empieza de vuelta, pero o tenemos quizás, digamos, a partir de ahora como que los terápicos en semilla o tenemos que reforzarlo o levantar dosis o alguna cosa. Y los foliares a mí me parecen importantes a fin de invierno para matar, si tenemos que hacer un cultivo de maíz a fines de invierno,
Bueno, aplicar también foliares al principio para matar las hembras que están guardaditas en los montes. Los estreses ambientales, que estuve conversando con Tato, no han tenido ustedes estreses ambientales, nosotros en Argentina sí. Y la sintomatología de los estreses ambientales son muy parecidas a las del achaparramiento y como que se han potenciado, como que una planta con el pichón de estrés que han tenido ha permitido que la enfermedad se multiplique más. La sanidad del cultivo, la calidad de la semilla y la nutrición. La experiencia, no hay publicaciones, pero la experiencia nos indica que el lote, lo que dijo el doctor, si el lote está bien, está verde, está bien crecido, la planta como que logra ganarle al espiroplasma, al fitoplasma, al rayado fino, como que logra superar y producir. Y acá es tarea para el hogar, prestar atención a si influye el antecesor o no. Hay trabajos que dicen que en lotes con rastrojo de trigo hay más espiroplasma y otros trabajos que dicen que hay menos. Hay que anotar, hacer experiencias y eso lo podemos hacer todos y compartirlo, ¿sí? Necesitamos saber si el trigo influye o no influye como en el rastrojo. Bien, medidas. Germoplasma. Semilla tratada. Los guachos, vacío sanitario de 90 días por lo menos. Eliminar las plantas guachas, concentrar cultivos. Franjas, trampas, centinela, hay todo un lío con esto. Yo creo que las franjas trampas pueden ser una buena cosa, pero hay que saber manejarlas muy bien. La franja trampa se basa en usar semilla tratada, pero no poner insecticida foliar, sino poner herbicida, matar la planta, hacer una franja y en B4, B3, B4, matar la planta, porque en esa planta han venido las hembras, se han alimentado y se han muerto al comer lo que estaría la semilla, el insecticida de semilla, y han ovipuesto. Entonces vamos a matar esas ninfitas y los huevos que pusieron esas primeras hembras. Yo creo que, pero hay que matarlo en B4 porque si no, esas ninfas van a crecer, van a aparecer. Monitorear, ir mirando muchachos si está la chicharrita o no está la chicharrita. Ya todos la conocemos, vayamos a maíces, vayamos a los guachos, vayamos al maíz del vecino y miremos si tenemos chicharritas en los cogollos. Bueno, lo del control del vector lo vamos a escuchar ahora. Y otra vez hay un trabajo de Summer, un yankee, en el Valle de Tular, en la California, que habla de que el mulch de la paja de trigo, o sea, otra vez un rastrojo de trigo, puede hacer distraer a la chicharrita, que la chicharrita no encuentre la plantita de maíz con facilidad. Y lo que quiero, bueno, esto vamos a pasar, en Argentina, yo sé que estoy ya con tiempo, en Argentina hasta la última semana de julio encontrábamos chicharritas hasta Buenos Aires, o sea, a todo alrededor del Uruguay. Del 29 de julio al 4 de agosto en Argentina, todos los entomólogos de INTA están haciendo este muestreo, se ha encontrado muy arriba del Uruguay. O sea, a partir de julio es que tenemos que ahora hacer los 3 meses de vacío. Hasta julio teníamos chicharrita, ¿ok? Más o menos esa sería la idea de por qué hacer esto. Y esto es el trabajo, con esto corto, esto es el trabajo que hicimos en el laboratorio. ¿Qué hicimos? Pusimos 3 chicharritas que habían tenido acceso a alimentarse de planta enferma con espiroplasma. 3 chicharritas en B2, B3, enfermas, en distintos híbridos que se usan en Argentina, híbridos comerciales que se usan en Argentina. En amarillo, el rendimiento de las plantas que le pusimos 3 chicharritas sanas.
en rojo el rendimiento de las plantas que le pusimos 3 chicharritas enfermas. Las llevamos a campo, cosechamos. Entonces, uno sabíamos que era control tolerante y el otro era el control susceptible. El 8 era el control susceptible y miren, si no, con 3 chicharritas sanas, con 3 chicharritas enfermas. Y me juego la cabeza de que esto es un templado. Porque los templados producen mucho, pero el espiroplasma lo golpea mucho. Y el 7, es el control tolerante. Miren, 3 chicharritas sanas, 3 chicharritas enfermas. Y estos son híbridos que hay en Argentina. Este maíz, el 5, es una porquería. Pero el 4 está, o sea, con respecto al templado, produce mucho menos, pero el tipo se la banca. Y el 7, que es el control tolerante, produce menos que el templado, pero se la banca. Entonces, haciéndolo al revés, o sea, esto es lo que se redujo el rendimiento. Fíjense, el 7 redujo menos del 20% su rendimiento, era el control tolerante. El 8 era el control susceptible. Y el 5, una porquería, reduce más el rendimiento que el control tolerante. Y estos son los híbridos que se están sembrando en Argentina. Los semilleros patalean y dicen que les demos 3, 4 años para que puedan sacar híbridos con más tolerancia, porque en esta campaña todos estos quebraron resistencia. Todos. Pero la cantidad de chicharritas que había era imposible. 75 chicharritas en una plantita, en una hoja. No hay cómo darle a eso. Bien, lo que les he presentado es el trabajo de mucha gente en INTA y de interacciones de trabajos en conjunto, y se quedan con tarea para el hogar. Así que prestar atención. Gracias.